Por favor, les ruego silencio por respeto al orador que tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Permítanme, en primer lugar, y esta será la parte positiva, felicitar a la vicepresidenta segunda por su activa participación en el ECOFIN en aras a favorecer la estabilización del euro y en lo que ello comporta para cada una de las economías, incluida en particular la española. Dicho esto, no obstante, quisiera hacer de entrada 3 consideraciones. Primera, el principal activo que nos aporta el acuerdo del domingo puede resumirse en una palabra: tiempo. Europa se ha otorgado tiempo para afrontar sus reformas. Se ha dotado de un mecanismo de garantías temporales para dar respuesta a los mercados y España ha de disponer de un cierto tiempo para hacer sus deberes. Por tanto, el acuerdo europeo no da soluciones, únicamente da tiempo para que se afronten las soluciones, y estas las deben dar los países miembros. En nuestro caso, Europa no nos dará las soluciones, sino que las debe impulsar el Gobierno y refrendar esta Cámara. Segunda consideración. Fue el martes 4 de este mes de mayo cuando el presidente calificó de absoluta locura el rumor de que España pueda necesitar ayuda de la Unión Europea, mientras afirmaba perplejo: no doy crédito. No obstante, solo 5 días después de la absoluta locura, Europa ha señalado el camino que debe seguir España y España, lógicamente, lo ha aceptado. El miércoles día 5 de mayo, tras entrevistarse con el principal líder de la oposición, se negaba una vez más a recortar más el déficit público. Hoy, obligado por los mercados y por la Unión Europea, nos plantea una nueva rectificación. Los mercados y la Unión Europea le han obligado a usted, señor presidente, a rectificar. Tercera consideración. Pronto hará 2 años, el 10 de septiembre del 2008, en esta Cámara iniciaba mi intervención en un debate económico como el de hoy, diciendo que le hablaba desde un grupo parlamentario que cree que la crisis no se combate con palabras de ánimo de tono biensonante, sino que se combate actuando. Entonces le pedía un plan contra la crisis, le pedía liderazgo y reformas. Creo que este mismo mensaje se lo he repetido en todas y cada una de mis intervenciones en debates como el de hoy. En todas hemos pedido un análisis realista sobre la crisis, reformas estructurales y una política ambiciosa de austeridad en el gasto. En definitiva, durante los 2 últimos años, nuestro grupo parlamentario ha venido pidiendo al Gobierno la adopción de medidas equivalentes a las que en estos momentos nos pide e impone institucionalmente la Unión Europea. 2 años en los que el presidente loaba nuestro discurso constructivo, pero desoía y desechaba una y otra vez los planteamientos sensatos y constructivos que planteábamos. En cambio, ha tardado menos de una semana en hacer caso a la absoluta locura que le han puesto sobre la mesa los mercados. Es evidente que ustedes han actuado bajo la presión internacional y no bajo la propuesta razonada y llena de sentido común que les podamos plantear y les hemos planteado otras fuerzas políticas en esta Cámara. Señor presidente, ha perdido usted 2 años de mandato. Lamentablemente, todos hemos podido comprobar que el tiempo por sí solo no arregla los problemas graves, y nuestra crisis lo es. Resulta un error garrafal dejar pasar el tiempo sin hacer nada. Nuestros problemas requieren reformas y para reformar el Gobierno debe gobernar. Y gobernar, le recuerdo una vez más, exige asumir riesgos, tomar medidas, sean estas populares o no. Y usted hasta hoy no lo ha estado haciendo. Personalmente me parece grave que el Gobierno español acepte hacer las reformas porque nos lo impone Europa, en vez de hacerlas por iniciativa propia, por responsabilidad, por sentido común y a nuestro ritmo, tal como hemos venido pidiendo desde Convergencia y Unió en los últimos 2 años. Es fácil culpar a los especuladores, que por supuesto los hay, pero estos especulan donde hay riesgo, no donde no lo hay. Y si lo han hecho en España es porque riesgo lo había. Respecto al contenido, señor presidente, de los acuerdos europeos,
debemos reconocer que el Consejo y el Banco Central Europeo nos hacen un buen favor con el nuevo plan de rescate. Es evidente que el problema llevaba el nombre de Grecia, pero a nadie se le escapa que los riesgos de contagio eran reales y que España estaba en los primeros puestos candidatos a contagio. Utilizando el lenguaje del ministro de Finanzas de Suecia, las manadas de lobos han sido detenidas antes de que hicieran pedazos los países más débiles, España entre ellos. Evidentemente, nada es gratuito. Después de la larga y dura negociación mantenida en las últimas semanas entre la Unión Europea y Grecia, con el objetivo de garantizar la aplicación de claras medidas de austeridad en el presupuesto griego, la Unión Europea exige también a Portugal y a España la adopción inmediata de medidas de austeridad presupuestaria, por ser estos dos Estados los que la Unión Europea considera que tienen el mayor riesgo para el futuro del euro. Sobre el contenido de los ajustes presupuestarios presentados hoy por el presidente, lo más importante es destacar que el recorte de 5.000 millones de euros para 2010 y 10.000 millones para el 2012 evidencia la exigencia de ser más ambiciosos en la reducción del déficit en los 2 primeros años, con el fin de facilitar el ajuste en el horizonte del 2013. Así lo habíamos señalado desde Convergencia y Unió y finalmente así lo propone el Gobierno. No obstante, permítame 3 consideraciones más, señor presidente. Primera, exclusivizar la respuesta a las demandas de la Unión Europea y de los mercados a la obligada reducción de déficit para no tener que ser rescatados muestra la debilidad del Gobierno ante el reto de afrontar otras reformas que también recomienda la Unión Europea, y esto es malo para España. Toda reforma resulta compleja de poner en marcha, genera críticas, sea la laboral, sea la de las administraciones públicas. Pero si al final del proceso se sanea la economía, se crean más empleos, aumenta la eficiencia del sector público y se reduce el déficit público, resulta evidente que las reformas habrán sido positivas. Un Gobierno con miedo no puede gobernar. Sea usted más valiente, señor presidente. Segunda consideración. Indica las medidas adoptadas una cierta improvisación, como ya es habitual, por otra parte, en este Gobierno. No se entiende cómo la primera concreción de las medidas de austeridad en fechas recientes se centrara en reducir 33 altos cargos, de los cuales, por cierto, 2/3 siguen siendo altos funcionarios de la Administración pública, con una minoración de solo 16 millones de euros y sin un recorte sustantivo de gastos. El 29 de enero el Consejo de Ministros acordó reducir 5.000 millones de euros de presupuesto y acordó también que la concreción de este recorte se efectuaría el 1 de marzo para cada uno de los ministerios. Sin embargo, hasta hoy mismo nada se conocía respecto a la concreción de esta reducción. De nuevo debo señalar que considero lamentable que el Gobierno y su presidente reaccionen ante la presión internacional y de los mercados y no lo hagan cuando las fuerzas políticas de esta Cámara le hemos venido exigiendo la urgente presentación de un plan de austeridad realista y ambicioso. Por cierto, le pido también, señor presidente, que a las medidas expuestas de reducción del gasto añada la supresión de 3 o más ministerios. Su adopción tiene un mensaje que va mucho más allá del coste ahorrado. Tercera consideración. Si hoy el Gobierno se ve obligado a reducciones drásticas del gasto, es porque antes no lo administró como debía. Las tempestades que hoy recogemos vienen, pues, de los vientos que ustedes sembraron. Vamos a estudiar sus propuestas, señor presidente. Vamos a hacerlo con responsabilidad, con el sentido de Estado que a ustedes les ha faltado. Y lógico es esperar coherencia en aquellos que, como nosotros, reclamábamos reducción del déficit público. Coherencia que debemos demostrar en esta misma Cámara respecto a nuestros sueldos. No se puede rebajar los de los funcionarios